Hay un montón de temas de la actualidad. Este es uno, ¿verdad? Tuvimos el fin de semana también la consulta de los municipios con no solamente el tema constitucional, sino que varios otros temas. Hemos tenido también la fecha de 2 meses, 60 días, desde aquel 18 de octubre en el que, como algunos dicen, Chile cambió. Bueno, ¿cuánto cambió Chile? ¿Cuánto cambiaron las prioridades? ¿Cuánta incertidumbre todavía nos va quedando? Son hartas las preguntas que queremos hacerle a nuestra invitada del día de hoy, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, Connie, un gusto Bienvenida, estar muy aquí buenos días. contigo. Quería preguntarle, para partir, quería preguntarle si va a votar que sí o que no en el plebiscito. Es bien difícil saber aún, ¿Por qué? porque va a depender mucho de cómo uno note el ánimo y cómo sepa que viene a la clase política. Si en los meses que vienen uno se da cuenta que hay una sensatez reinante que te permite efectivamente pensar que puede haber una nueva constitución, pero salvaguardando aquellos temas que son importantes, ¿no es cierto?, para tratar de convertirse en un país más justo, más equitativo, que crece, en un país moderno, no tendría ningún problema en votar que sí. Si en cambio lo que uno ve es que perdura el clima actual de extrema odiosidad, de extrema violencia, de funas, en que van a tener gente acampando no solamente delante de los palacios de justicia, sino que alrededor del Congreso. Entonces, la verdad es que embarcarme en una nueva constitución me daría pánico. Aunque sea tan mayoritario el sentir a favor de tener una nueva constitución, A incluso ver, en Providencia, no estoy viendo sé, los resultados de la consulta en su comuna, también fue muy, muy mayoritario. es muy mayoritario. Y por eso que creo que hay que ver mucho qué es lo que pasa de aquí a abril. Yo creo que de aquí a abril van a pasar muchas cosas que no sabemos todavía cómo van a influir en la gente. En primer lugar, yo creo que en abril, desgraciadamente, vamos a tener una economía totalmente distinta de la de hoy día. Vamos a tener desempleo, vamos a tener muchas empresas pyme quebradas, vamos a tener cero inversión, vamos a tener... Ahí va a haber un elemento que todavía no sabemos cómo va a influir, pero que viene, ¿no es cierto? Ya han habido 100.000 despidos, que es algo que a mí me tiene, pero con la congoja, te digo, aquí la siento. Después va a venir, además, me imagino, toda una campaña de educación, porque hubo una comuna, que creo que fue La Reina, que hizo la pregunta si quiere cambiar, si quiere una nueva constitución o no. Y después dijo... ¿usted quiere una nueva constitución? ¿Usted quiere la actual constitución pero con cambios? ¿O usted quiere la actual constitución sin cambios? Y resulta que los votos de la gente que quería una nueva constitución se dividieron bastante entre los que quieren una nueva constitución y los que quieren la actual con cambio. Entonces, yo creo que hay todavía muchas cosas que ver, pero yo creo que aquí sobre todo lo que va a primar va a ser el ánimo del país. Si vamos a seguir en un país en que se permiten las funas, se permite la violencia, se permite que entre personas y le peguen al secretario de la Cámara de Diputados y lo agarren de la corbata, si vamos a seguir con eso, la verdad es que yo me inclinaría claramente por el no. Ahora, si en cambio uno ve que hay una cosa que prima la sensatez, cosa que yo me cuesta pensar que va a primar la sensatez de aquí a abril, yo creo que nuestro país está fregado. O sea que Chile cambió para mal. Yo creo que Chile cambió para mal y cambió para siempre. Yo creo que esto es irrecuperable. Creo que el odio que se ha despertado de unos hacia otros y de los otros hacia unos ya es casi imposible, desgraciadamente, apaciguarlo. Creo que las desconfianzas son brutales. Creo que la clase política es un desastre, son muy pocos los que se salvan. Y por lo tanto yo no veo ninguna fuerza que te lleve a que Chile vuelva a ser un país sensato. No lo veo, por ningún lado. ¿Y la responsabilidad del gobierno en ese proceso, Evelyn? ¿Cuál es? Bueno, la verdad es que la responsabilidad del gobierno está tratando... Mira, acá se requieren muchas modificaciones que son muy de fondo.
El tema es que cuando tú has estado tanto en lo legislativo como en un ministerio, yo estuve en el Ministerio del Trabajo, tú te das cuenta que un buen proyecto de ley no demora menos de un año y medio en estudiarse, elaborarse, escribirse, revisarse, etcétera. Por lo tanto, pedirle al gobierno que hoy día, por ejemplo, presente mi sensación, por ejemplo, es que se requieren cambios muy de fondo de todo lo que es la ley de AFP. Ahora, tú eso no lo construyes en un mes y medio, No, pero ni en tampoco, 2 meses. pero tampoco consigues siquiera generar la sensación de que vas a aportar en algo en la construcción del cambio si no haces ningún anuncio, si no pones gente a trabajar, si no trazas la hoja de ruta. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay gente trabajando y probablemente nadie sabe y a lo mejor están habiendo conversaciones que tú ni yo sabemos, pero efectivamente yo creo que hay que hacer una serie de cambios que el gobierno obviamente que tiene que liderar porque es el gobierno, digamos, ese es su rol. Ahora, es bien difícil también sentarse a conversar con parlamentarios. O sea, cuando uno mira, ¿no es cierto?, la irresponsabilidad, la pequeñez, la bajeza con que actuaron contra Chadwick, que si había un ministro dialogante, si había un ministro que tenía puentes con la izquierda, incluso amistades con la izquierda, era Chadwick. Y mira tú cómo lo trataron. ¿Alguna cuenta en particular ahí, alcaldesa? A mí lo que me dio asco, fue Insulza. Me dio... De verdad... ¿Más por la forma en que votó y argumentó o por las explicaciones que dio por el diario el domingo siguiente? Ambas. El voto, yo tengo entendido que él había dicho que o se iba a abstener o no iba a votar en contra. Bueno, en fin. Pero los argumentos que dio en la sala... mire, ¿sabe lo que pasa? Es que yo tenía una súper buena opinión de Insulza. Me quiebra el corazón ver la pequeñez. Siento, digamos, bueno, y después la entrevista en el Mercurio. Es de lo más penoso y de lo más bajo que he visto en mi vida. Entonces, en esa entrevista en el Mercurio, para la gente que no la vio, Insulza explica que no es malvado. Que no, claro, Chadwick. que no votó contra Chadwick porque sea fuera malvado, no. sino porque tenía que hablarle a su público, a la base de su partido. Y que en el fondo, claro, le tocaron las circunstancias a Chadwick, ¿no es cierto? Y claro, y uno se hace cargo cuando le tocan las circunstancias, uno tiene que irse. Y sí, cuando te toca una mala circunstancia, tú te vas. Y él se fue. Otra cosa es acusarlo constitucionalmente y fregarlo por 5 años. Y dejarle el mote de violador de derechos humanos. Entonces, ver al Panzer, que era como un símbolo de una persona sensata con la que tú convertido en esta bajeza humana, ¿por qué no se fue mejor a su casa y nos hubiera dejado por lo menos con la memoria de un Panzer al que nosotros le teníamos cierto respeto? Harto respeto, por lo menos. Déjame volver, alcaldesa Matei, a lo que parece necesario, pensando, ¿verdad?, en ese pesimismo con el que usted está, sí, para tratar de revertirlo. No revertir su sensación, sino que las aprensiones que usted tiene, que algunas son bastante razonables y mucha gente las tiene, por el efecto del desempleo, por el efecto del clima de polarización, de la inversión, etcétera. Del odio. ¿Qué es exigible para el gobierno, según usted? ¿Qué tiene que hacer el gobierno en el mundo de las señales, fundamentalmente? Porque acá el gobierno lo que más puede hacer hoy día es mandar señales, ¿verdad? Claro. De que tiene el timón, de que toma el timón, de que dirige hacia allá, de que traza una hoja de ruta, etcétera. ¿Qué cosas son exigibles para el gobierno hoy? Hay un tema, ¿no es cierto?, de pensiones. Hay un tema de pensiones que tiene 2 aristas. Una son las pensiones de personas que en realidad o no cotizaron o cotizaron muy poquito, que es el caso de las pensiones, ¿no es cierto?, del pilar solidario. Y ahí ya se mandó una señal con el aumento, ¿no es cierto? Ahora, lo que viene ahora, y yo quiero decir, yo trabajé en la superintendencia de AFP cuando estaban recién partiendo las AFP. Y yo tengo muy mala opinión de cómo han actuado las AFP en general y cómo los gobiernos de turno permitieron que esas AFP actuaran. Cuando nosotros estábamos en la superintendencia, nosotros nos esforzábamos a que existieran la mayor cantidad de AFP posible. Mi labor era ir a hablar a sindicatos para que ojalá formaran su propia AFP. Y de hecho se formó el sindicato del Banco Estado, en algún momento formó una AFP, yo estuve en conversaciones con la gente CAP a ver si que se podía formar, porque la idea era que toda esa cantidad de dinero no la manejaran finalmente muy poca gente.
Llegan los gobiernos de la concertación y empiezan a fusionarse y finalmente quedan 4 o 5 FP. Entre ellas, algunas que han tenido un comportamiento tan asqueroso como Plan Vital, que gana primero la licitación con la menor comisión posible, ¿no es cierto? Lo cual significa que todos los nuevos trabajadores quedan automáticamente afiliados ahí, y cuando se vence el plazo de eso, eleva las comisiones a niveles inaceptables, sabiendo que en general la gente no se cambia. Eso, perdón, es un comportamiento asqueroso. O sea, entonces cuando uno ve que esas cosas pasan y que se han reído de la gente, que no han invertido en educar a la gente, uno se da cuenta que ahí se necesitan modificaciones de fondo a todo el sistema de FP. Ya, ese es un tema. Ese es un tema, ¿no es cierto? Entonces, ahora, no es una reforma que tú puedes hacer rápido. No, no. Pero puedes señalar el camino y hacer una propuesta. Así es. El segundo tema es obviamente el sistema educacional. El sistema educacional en Chile está podrido. No es ahora. Yo escribí un libro hace 10 años atrás. Hablé en diarios, en radio, etcétera, en contra de todas estas universidades que aceptan alumnos con 350 puntos y 400 puntos. Una persona con 350 o 400 puntos en general no entiende bien lo que lee. Sale después de pagar una enorme cantidad de plata. Además, muchas de esas universidades ni siquiera están acreditadas porque no podrían acreditarse. Por lo tanto, se tienen que endeudar, salen finalmente con un título, pero tú los entrevistas y te das cuenta que de derecho no saben nada, o que de ingeniería saben re poco. Estamos contribuyendo a generar una casta de frustrados. Una casta de frustrados. Y eso ha sido nuevamente una irresponsabilidad de los distintos gobiernos, del Parlamento y de esas propias universidades que se han creado. Yo siempre decía, cuando los dueños de esas universidades rascas eran de derecha, ponían a gente de izquierda en su directorio. Y cuando eran de izquierda, ponían a gente de derecha en sus directorios. ¿Para qué? Para que nadie, en el fondo, les eliminara el negocio. Y eso hay que reformarlo, porque efectivamente tú no puedes pretender que una persona... O sea, yo no le daría... Si yo tuviera un juicio en contra, yo no me defendería con uno de esos abogados, ¿no es cierto?, que entró con 350 puntos. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Entonces no van a encontrar pega, van a estar frustrados. Tercero es el tema de la educación. En la educación nos hemos farreado 30 años. Estamos hablando de la educación escolar. Estamos hablando de la educación escolar, porque en el fondo es ahí, y ojalá incluso preescolar. Todos los estudios, Heckman, Premio Nobel de Economía, que ha estudiado en realidad el tema, ¿no es cierto?, de la desigualdad, te demuestra que en realidad es en los primeros años de vida, ya a los 5 o 6 años, tú empiezas a notar diferencias tan grandes entre los niños cuyos padres tienen un capital educacional, tienen un capital social y que han podido mandar a sus hijos a un jardín infantil, respecto de un niño que nace en una familia de pobreza. Si tú no corriges ahí, después no vas a poder corregirlo en la universidad. Entonces tú tienes que meter mucho dinero, pero... La verdad es que nosotros hemos metido mucho dinero. El gasto en educación per cápita debe haber subido, no sé, 5, 6, 7 veces en los últimos 40 años, 7 veces por ahí. Y sin embargo, los resultados son desastrosos. No subimos un punto, ¿no es cierto?, en las pruebas PISA, ni en comprensión de lectura. Es un asco. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado nomás a construir edificios. Construir edificios para la jornada escolar completa, construir edificios porque había que comprarle los locales, ¿no es cierto?, a los particulares subvencionados, etc. Pero cuando tú miras cuáles son los países que realmente han logrado equidad en su población. Son los que han trabajado con los profesores, fundamentalmente. Son los que han trabajado con los profesores. ¿Y qué significa eso? Primero, altas exigencias. No puede ser que entre a estudiar pedagogía. O sea, cuando uno ve esa prueba de egreso, no me acuerdo cómo se llama la prueba de egreso de los profesores, 80-90% de los profesores la fracasaban, de los profesores, y esos son los que le van a enseñar a nuestros hijos. Con sueldos en general muy bajos, lo cual significa que la mejor gente no entra a pedagogía, salvo muy pocas excepciones que de verdad sienten un llamado y tienen una familia que se los puede aceptar. Entonces, nos estamos farreando todas las
generaciones futuras porque no hemos invertido como corresponde. Entonces, yo siento, digamos, que hay que hacer pactos sociales en cada uno de estos 3 temas, en sistema de pensión, en sistema de educación, obviamente también en salud. ¿No es cierto? Que es la otra. Que es la otra. Que son los temas. ¿Qué son los temas? Y son los temas que menciona la alcaldesa, son justamente los temas que salieron rápidamente a la palestra a contar el 18 de octubre, que están en las encuestas, en el resultado de la consulta municipal, están en todas partes. Connie, y que durante 30 años los hemos tratado desde la ideología. Así es. En vez de tratar. Yo me acuerdo cuando estábamos viendo el auge, siempre lo que se decía es. Ok, pero vamos a aplicar el auge, pero con medicamentos y tratamientos basados en la evidencia. O sea, no vamos a empezar a hacer experimentos que muchas veces son muy caros y que a veces resultan y otras veces no. No, todo el tratamiento es aquel que la evidencia te señala como el óptimo. Bueno, esa cosa de poner, de aplicar en Chile en políticas de pensiones, de salud y de educación, basado en la evidencia, nunca se ha hecho. Es siempre el ideologismo al máximo. Entonces, cuando yo hablo que las AFP se han portado muy mal, como que yo no fuera de derecha, y sí lo soy. Lo que pasa es que la evidencia muestra que efectivamente se han portado muy mal, porque saben que la gente no se cambia, aunque tú les cobres una comisión enorme, porque nadie está preocupado de la AFP. Entonces, cobran muchas de ellas comisiones que son inaceptables. La construcción de ese pacto social en estas áreas, en estos temas, o de un gran pacto. No hay con quién hacerla. Pero si logramos, uno entiende, ¿verdad?, que aquí hay un llamado al gobierno a que genere las condiciones y haga las propuestas para poder avanzar en este pacto social. ¿Y qué lo hace con insultos? ¿Te parece condición indispensable para que lleguemos a abril en condiciones o en circunstancias en que el camino constitucional sea Yo creo que no vamos a llegar ni a abril, ni vamos a llegar a ninguna parte en condiciones razonables. Yo de verdad soy muy pesimista. Bueno, las más razonables posibles. Las más razonables posibles. Mira, en primer lugar, sí, el gobierno tiene que hacer el llamado, claramente. Ahora, fuera de Arboe, de Lagos Weber, no sé si se me queda alguien. No sé. Tú dices, ¿con quién te sientes a conversar? Quizá la Goich. Pero de verdad no queda nadie más. Entonces, el problema es que todas estas cosas necesitan. Ahora, uno ve, por ejemplo, un Mario Marcel, un hombre sensato, preocupado y ya haciendo llamado, claramente no de derecha, Mario Marcel, ¿no es cierto?, haciendo un llamado a la clase política. La clase política ha guateado de la manera más brutal. ¿Y está conforme con el comportamiento de su partido, de la UDI en particular? Mira, al final yo no estoy conforme con el comportamiento de nadie. Siento, digamos, que aquí muchas veces, o sea, yo no sé hasta qué punto todos los que están en el Congreso se dan cuenta que nos farreamos el país y que nos seguimos farreando el país. Yo siento que hay una frivolidad, una falta de prudencia. Aquí cada uno está viendo a ver si es que saca 2 puntitos más y no se dan cuenta que finalmente el público quiere y la opinión pública quiere que todos se vayan. ¿Y el presidente también se está farreando la oportunidad? El presidente ¿Se ha dado cuenta? Yo creo que el presidente se ha dado cuenta. Yo creo que ha ido sacando una serie de medidas importantes, el tema de los remedios, el tema de las pensiones. Pero lo acusan de goteo, alcaldesa. Claro, porque de que falta el pacto. Bueno, lo que pasa es que con quien construyes el pacto, nuevamente te digo, va a ser con Insulza. O sea, cuando tú dices, te promete una cosa y hace exactamente lo contrario. Ya está bien, pero uno puede armar una especie como de consejo económico-social al que invitar a los alcaldes, a gente de la academia. Eso podría ser. A gente del mundo. Eso podría ser. ¿Pero por qué no se hace? Efectivamente. Un poquito de parálisis, ¿o no? Yo creo que efectivamente en muchas... A ver, se han ido formando comisiones. Se formó una comisión, por ejemplo, respecto de carabineros, donde no puedo creer que no haya ningún carabinero presente. No hay ningún carabinero presente. Eso me parece inaceptable. O sea, no sirve la comisión. No sirve la comisión porque le falta un carabinero. O sea, de verdad, o incorporan a carabinero o carabinero... O sea, yo te digo, a nosotros nos toca trabajar con carabineros todos los días. Yo no sé cómo todavía siguen en la calle. Es un cansancio, es un hastío. Ahora, esto de desarmarles además fuerzas especiales, de verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Nos queda un minuto y necesito preguntarle si está... Pero sí creo que tienen que armar un pacto social. Paridad.
¿Con qué tipo de paridad o qué mecanismos A ver, para alcanzar la paridad le gustan a la el que alcaldesa Evelyn encuentro Matei? inaceptable es eso de que tú eliges y votas, por ejemplo, por hombres, por mujeres o por personas de pueblos indígenas, y después dices, ah, no, tenemos 10 hombres que nos sobran, sacas a 10 hombres y pones a 10 mujeres. Eso me parece inaceptable, que fue un poco lo que ocurrió en el colegio Pasó, claro. de abogados. En cambio, a mí me gusta mucho el mecanismo sueco, que lo conocí hace 20 años atrás cuando fuimos un grupo, en que tú dices, quiero 50% de mujeres, perfecto, haces una sola lista y tú votas por la lista. Pero en la lista tú llevas una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Tú eliges 10, son 5 y 5. Eliges 8, son 5 y 5. 4 y 4, perdón. Entonces, la forma en que tú hagas la paridad puede ser sumamente injusta, como bajar hombres que sí ganaron por votos y los pones por mujeres, o lo puedes hacer por listas que son integradas en forma paritaria y donde, por ejemplo, si tú dices, ya, queremos 2/5 de personas de pueblos indígenas, entonces tú cada cinco pones dos. En el caso de las mujeres, Evelyn Matei está por representación de qué porcentaje, ¿mitad y mitad? Yo no tengo ningún problema con mitad y mitad. Yo siempre fui muy en contra de las cuotas y en la medida que ha ido pasando el tiempo me gustan cada vez más las cuotas. ¿Sabes por qué? Porque Sirven para motivar el inicio de... mira, cuando llega una mujer arriba a ser gerente o algo, ve cosas que los hombres no ven. Necesitamos que lleguen mujeres arriba porque se van a dar cuenta de problemas que para los hombres no existen. Porque yo siempre digo, los hombres no es que sean malvados, ni qué sé yo, ni que maltraten a las mujeres o las configuración hay un problema distinta, cultural, claro. hay un tema cultural. Entonces necesitamos que lleguen mujeres rápido. Y si las cuotas ayudan para eso, bienvenida sea. Alcaldesa Evelyn Matei, muchísimas gracias por venir. Un gusto Que estar esté muy contigo. bien, muy Que buenos esté muy días. bien.